Ok, vale, pues como decía, vamos a hablar sobre en la lección 4 sobre la continuación de la promesa, porque en la lección 3 estuvimos hablando sobre la promesa, Abraham e Isaac. Y antes de comenzar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Y nada, vamos a pedir ahí a Vicky, ¿puedes hacer una oración, por favor? Bien, Señor Jesús, te damos gracias una vez más, primero y en primer lugar por este tiempo que tú permites que apartemos, Señor, para aprender un poco más de ti, Señor, y un poco más de tu palabra, Cristo amado. Gracias, Señor, por la persona que va a dar la clase, Cristo. Ayúdale a transmitir aquello que tú has puesto en él, Señor, y para que nosotros seamos capaces de entenderlo, de comprenderlo y de guardarlo, oh Señor, para llegar a ponerlo en práctica. Ayuda a tu pueblo para ser un poco más sabio cada día y para entender mejor aquello que tú quieres transmitirnos. En tu nombre, oh Cristo Jesús. Amén. 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 Pues vamos a hacer un pequeño recordatorio, primeramente, sobre la lección 3, pero muy breve, ¿de acuerdo? Hablamos de la promesa, una promesa que Dios le dio a Abraham en el principio de la lección, ¿vale? Y luego vemos como al final nos habla, nos comenta que hubo un cumplimiento parcial con el nacimiento de Isaac. Claro, nos habla de un cumplimiento parcial porque la promesa era muy amplia, es que iba a ser bendita a través de él, a través de su descendencia, todas las naciones, hablando, entre otras cosas, de la salvación y de la reconciliación con el Padre. Nos enseñaba las 4 P's, por así decirlo, que nos hablaba de que teníamos una promesa. Después de la promesa había un principio. El principio nos llevaba al problema y terminaba con la provisión. Cuando Dios da la promesa, por lo general hay un principio, hay una enseñanza, hay algo que aprender, que por lo general lo aprendemos a través de un problema, de una circunstancia adversa. Y cuando pasamos el problema es cuando el Señor en su provisión, en su providencia, nos da la forma, la manera de salir de esta. Por ejemplo, vamos a ver en el caso de Abraham, cuando le dice que tiene que sacrificar a Isaac. Hay una promesa previa, que es que en ese chico iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Está la promesa. El principio era la dependencia de Dios. El problema es que había que sacrificarlo, pero finalmente hay una provisión de un cordero para que se realice a cabo el sacrificio en el altar. Terminando la lección, hay una enseñanza, una moraleja, y es que debemos vivir en fe y obediencia. Nuestra actitud como cristianos, como hijos de Dios, a pesar de la promesa, a pesar de las bendiciones, a pesar de todo lo que Dios hace por nosotros, nuestra actitud no es de como si ya lo tuviéramos todo alcanzado ya, sino debe ser de fe, creyendo en lo que Dios ha de hacer y hará, y en obediencia a todos sus mandatos, ordenanzas, normas y leyes, porque es entonces cuando veremos la provisión llegar a nuestras vidas, porque cuando tú y yo vivimos como nos da la gana y metemos la pata, la provisión se posterga hasta que hay fe y obediencia. Y entonces, terminando la lección, nos habla de que el cumplimiento había sido parcial, y es entonces cuando debe comenzar la continuación del cumplimiento. La continuación del cumplimiento es la lección que vamos a dar hoy. Lección 4. Hemos hablado todo lo que llevamos de Génesis. Génesis del 1 hasta el 25.
Y a partir de ahora, en esta lección, hemos tratado durante 3 lecciones del 1 al 25, y ahora en una lección vamos a hablar del 25 hasta el 50, porque del 25 hasta el 50 se centra solamente en 2 personas, Jacob y José. Hemos hablado de la creación, de la caída, del diluvio, de la promesa, y en esta lección vamos a hablar de Jacob y José. A través de sus vidas vamos a encontrar grandes enseñanzas. Vamos a encontrar cómo los planes de Dios son buenos para siempre. No hay un plan malo de Dios. Y vamos a encontrar también cómo el hombre, a través de su libre albedrío, a través de sus buenas y malas decisiones, Dios lo deja hacer, porque precisamente es eso, le ha dado la potestad de poder tomar las decisiones, aunque su soberanía siempre lo va a intentar encaminar para que se cumpla el plan y el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros. Cuando leemos Génesis del 25 al 50, el lector va a percibir que Dios es paciente. Es paciente porque tanto Jacob como José a veces no toman las decisiones más correctas, pero Dios es bueno en su paciencia, en su soberanía, y al final acaba el plan de Dios cumpliéndose. Nos vamos a centrar ahora en el primero de los personajes, nos vamos a centrar en Jacob, y vamos a ver cómo Jacob es la continuación de la promesa. Comenzamos viendo los relatos sobre Isaac y Jacob, y es curioso que las vidas de Isaac y Jacob demuestran cómo Dios usa a personas que no son que no son perfectas, que más bien son todo lo contrario, son imperfectos a más no poder, que toman decisiones simplemente por voluntad propia, viendo lo que quiero, lo que me apetece y no lo que Dios me ha dicho que debo hacer. Y a veces tú y yo somos así. No solamente Jacob y José, no solamente Isaac, no solamente Abraham, tú y yo también tomamos decisiones así. Y es por eso que Dios también cuenta contigo. Es por eso que Dios también cuenta contigo, porque a pesar de nosotros, su gracia es más grande. A pesar de que tú y yo no somos perfectos, Él lo que está buscando son personas con corazones entregados, dados a Dios, para que su verdad, para que su plan, para que su propósito se pueda llevar a cabo. Entonces, si tú estás con el corazón dispuesto a todo lo que Dios puede hacer a través de ti, estás en el camino correcto. Podemos ver, cuando estudiamos la vida de Jacob, vemos como Abraham, su abuelo, era el receptor de la promesa, era el padre de la fe. Vemos también a Isaac, que era el hijo de Abraham, y era el padre de Jacob, pero no tiene una historia relevante, no tiene un papel relevante en la historia del pueblo de Israel. Pero es por eso que, a pesar de no tener un papel relevante, debemos darnos cuenta que él tiene una función de nexo, de enlace, como si fuese un puente entre el receptor de la promesa y el que luego sería el padre de las 12 tribus. No importa qué papel vayamos a jugar en la historia de Dios, no importa qué papel vayamos a jugar en el reino de Dios, no importa qué papel desempeñemos en la iglesia, lo importante es que pongamos nuestras manos en el arado y que llevemos a cabo el plan y el propósito que Dios tiene. Dios tiene un gran plan, tiene la promesa de llevar a cabo la salvación de la humanidad. Quizá a unos los escoja como el padre de la fe, los escoja como los receptores de la promesa, los escoja como el padre de las 12 tribus, o los pueda escoger como reyes, como a David. Pero también hay personas como Rahab, personas que aparentemente no tenían grandes recursos, no tenían un gran papel, pero que sin esas personas no hubiese sido llevado a cabo el plan y el propósito en su plenitud. Entonces, no importa qué papel desempeñes en la iglesia, no importa qué papel desempeñes en el reino de Dios, tú eres importante. Unos predicarán, otros liderarán, otros aconsejarán,
otros limpiarán y servirán las mesas, como dice la Biblia. Pero lo importante es que lo que Dios quiere que hagamos, lo hagamos. Y como decíamos, ¿no? Abraham, el padre de la fe, Jacob, el padre de las 12 tribus, y hay un Isaac ahí en medio que no tiene un papel relevante, pero que es totalmente necesario para que se lleve a cabo la promesa, ¿sí? Y es algo que para mí me es curioso. A veces tenemos conceptos de que el pastor más importante o que el que canta y dirige es más importante. No hay nadie más importante que el otro. Simplemente desarrollamos, desempeñamos funciones diferentes, responsabilidades diferentes, porque aquí nadie debe ser ni debe buscar ser el protagonista, porque protagonista hay uno, Cristo. Los demás somos peones en el reino de Dios. Los demás llevamos a cabo la función que nos toca llevar. Hay un versículo en la Biblia que dice que cuando hacemos lo que podemos hacer, lo máximo, cuando haces todo lo que puedes llegar a hacer, eres trapo de inmundicia. Entonces, no queramos ser el protagonista, porque el protagonista hay uno, se llama Cristo. Llevemos a cabo el plan y el propósito con el cual Dios nos ha creado. Puede ser más relevante, menos visible, más visible, no importa. Hagamos lo que tenemos que hacer y seremos eficaces para el reino de Dios. ¿Sí? Vemos a Jacob. Vemos a Jacob como tuvo una infancia marcada por sus padres. La verdad que tanto Isaac como Rebeca no fueron los padres más inteligentes, podríamos decir. Mostraron un claro favoritismo. Isaac lo mostró por Esaú, Rebeca lo mostró por Jacob. Y esa elección egoísta, ese favoritismo, llevaría a actos egoístas. Llevaría a que Rebeca quería que Jacob fuese el bendecido por Isaac, su padre. Isaac quería bendecir a Esaú a pesar de que la palabra de Dios había dicho que el mayor serviría al menor. Es decir, aun Dios habiendo hablado, Isaac, por su favoritismo, iba a llevar la contra a Dios. Y eso es algo que a veces nosotros, aun sabiendo que las cosas que queremos no son correctas, las queremos desarrollar y llevar a cabo simplemente porque es lo que me apetece. Y eso no está bien. A pesar de que en ocasiones hacemos lo que Dios ha dicho que hagamos, pero no lo hacemos de la forma correcta, como pasó con Rebeca y Jacob. Sí, cumplieron con la palabra de Dios que él tenía que ser el bendecido, él era el elegido por Dios, pero lo hicieron engañando. Es decir, no podemos hacer lo que Dios no quiere que hagamos, pero es que tampoco debemos hacer lo que Dios nos dice que hagamos, pero de la forma equivocada. Dios nos está llamando a tener fe y obediencia. Fe en que aquello que no vemos ni queremos lo llevemos a cabo. Y obediencia en todos los aspectos, no solamente en llevar a cabo su plan, pero como a mí me dé la gana, sino en todas las cosas. Fe para lo que no me parece bien y hay que llevar a cabo, y obediencia en todo. Entonces, esa elección egoísta llevó a actos egoístas. Vemos como Isaac trató de poner la bendición sobre Esaú. Vemos como Rebeca y Jacob engañaron con un pequeño teatrillo a Isaac, y esto tuvo unas consecuencias, tuvo un resultado. Las elecciones egoístas llevan a actos egoístas que concluyen en consecuencias, y la consecuencia fue que Jacob tuvo que huir. Jacob tuvo que huir y una de las consecuencias fue que no volvió a ver a sus padres jamás. Simplemente por no haber hecho las cosas en orden. Dios habló y no quisieron obedecer. Hubieron consecuencias desagradables. Dentro del plan de Dios
todo funciona rodado siempre que actuamos en fe y obediencia. Y cuando no hay esa fe y esa obediencia, al final van a haber consecuencias. Las consecuencias de cuando actuamos en fe y obediencia es bendición, y cuando actuamos o sea, no tenemos fe y no tenemos obediencia y hacemos lo que nos parece bien, al final la palabra correcta sería maldición, porque es no tener la bendición de Dios, pero si no quieres llamarle maldición, puedes ponerle otro título, es estar en desorden, fuera del orden de Dios, es estar en pecado. Dios había escogido a Jacob y eso estaba clarísimo. Estaba clarísimo para continuar la línea de la promesa. Había muchas diferencias entre Esaú y Jacob. Podemos ver cómo Esaú era un cazador, era un hombre del campo, era rudo, era tosco. Mientras que Génesis 25-27 dice sobre Jacob que era un hombre quieto de estar en tiendas. Claro, cuando dice quieto no se refiere a que era tontito, a que era medio de aquella manera, sino que, por ejemplo, en otras traducciones habla de que era un hombre inocente, íntegro. Orton, uno de los teólogos que se utilizan mucho, es sencillito de entender y fácil de leer, habla sobre Jacob diciendo es un hombre sensato, diligente, sumiso y pacífico. Mientras que de Esaú dice que es un hombre salvaje, indisciplinado, que vive buscando la aventura. Hay un claro ejemplo entre las diferencias de uno y el otro. Por ejemplo, a la hora de buscar esposa, Jacob se dirigía y se movía buscando una esposa que tuviera principios y valores similares o iguales a los que a él le habían enseñado. Mientras que Esaú se juntó con las mujeres que le pareció bien, que le atraían sin mirar su cultura, su pasado, su ascendencia, y eso causó gran dolor en la familia. Jacob era un hombre que valoraba las cosas de Dios. Desde el principio, Jacob era un hombre sensato, íntegro. Comenzó de una manera egoísta, comenzó queriendo cumplir la voluntad de Dios, pero de una manera equivocada. Y eso le llevó a tener consecuencias. Sembró de forma equivocada y cosechó de mala manera. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, como sembró queriendo tener la primogenitura, ¿cómo? A través de un chantaje, a través de hacerle un plato de lentejas a su hermano. La bendición del padre la consiguió a través de un engaño. Es decir, sembró de forma equivocada y cuando fue a cosechar, cosechó también de forma equivocada. ¿Por qué? Labán, el padre de la que sería su esposa, él estaba enamorado de Raquel. Raquel fue cuando fue a pedir su mano, habló con su padre Labán y entonces llegaron a un acuerdo. Trabajas para mí 7 años y yo te doy a mi hija. Claro, ¿dónde está el truco? El truco está en que Raquel tenía una hermana mayor que no estaba casada. Entonces hicieron la boda, después de los 7 años hacen la boda, y cuando va a tener intimidad con su esposa, como él estaba ebrio, le mete en la cama a Lea, su hermana mayor, la hermana mayor de Raquel. Al día siguiente va a Labán y le pide explicaciones y le dice que él no podía casar a una hermana menor teniendo una hermana mayor sin estar casada. Claro, cosechó de forma equivocada, pero este acto fue el que le hizo abrir los ojos y comenzó a actuar conforme al corazón de Dios. Llegó a un pacto con Labán, trabajó 7 años más por Raquel y finalmente se casó con Raquel. Pero este punto de inflexión, en el momento que a él se la juegan como él la jugó, es en el momento que dice, no puedo continuar de esta manera, debo comenzar a andar conforme al camino de Dios. Y comienza a enfrentar la vida de una forma como Dios quiere.
tuvo un cambio de carácter, un cambio de mentalidad, tuvo un proceso de madurez espiritual que Esaú, por ejemplo, jamás tuvo. Su vida, la vida de Jacob es una vida donde hay una mezcla de buenas y malas elecciones, mientras que la soberanía de Dios lo iba dirigiendo, lo iba llevando hacia buen puerto. Poco a poco su carácter se iba formando, se iba moldeando, se iba haciendo más conforme a lo que Dios esperaba de él. Aunque, como todos, arrastramos una mochila. Él, por ejemplo, arrastraba la mochila de una educación egoísta, de una educación con favoritismos, arrastraba el engaño, el chantaje, las malas formas. Pero aunque no siempre hagamos lo que debemos hacer y tomamos malas decisiones, pensando en lo que más me conviene, en lo que yo quiero, la vida nos va moldeando. Siempre que nos dejemos moldear, siempre que dejemos pie, que seamos sensibles, porque una cosa está clara, todos queremos de Dios, todos amamos al Señor, todos deseamos ser lo que Dios quiere que seamos, y Jacob también lo deseaba. Lo que pasa que en algunas ocasiones, como tú y como yo, son personas normales y corrientes las que encontramos en la Biblia, metían la pata, tomaban decisiones equivocadas. Y eso les llevaba pues a tener que ser moldeados por Dios. Y aunque actuó mal y cosechó mal, entendió que la única manera de prosperar es rendirse a Dios. Es rendirse a Dios con todas. Es rendirse a Dios de todas. ¿Por qué? Él era cristiano, vamos a decirlo, ¿vale? De aquella manera. Él era seguidor, cristiano no tampoco es la palabra, porque Cristo viene más tarde, ¿no? Él era parte de los que creían en Dios, de que se dirigían por la ley, pero claro, pues se dejaba de llevar de vez en cuando por lo que a él le convenía, por lo que a él quería, hasta que se la juegan y él toma la decisión de cambiar, de rendirse. ¿Qué pasa? En el momento que él se rinde, desde que él se rinde en adelante, todo comienza a fluir de una manera diferente. Y lo que yo entiendo y lo que yo veo es la enseñanza que podemos extraer es que debemos rendirnos para ver su gloria, rendirnos para que Él pueda obrar, rendirnos para que Él pueda actuar en nosotros, para que Dios pueda llevar a cabo el plan y el propósito de una forma menos forzada, con menos hachazos de parte de Dios, con menos trituración, con menos problemática. Dios tiene un plan y un propósito con cada uno de nosotros. Dios tiene un gran plan. Y dentro de ese gran plan, tiene un plan, un propósito contigo. Puede ser que sea muy deslumbrante, relevante, influyente, o puede ser que sea menos relevante, influyente, pero igualmente Dios cuenta contigo. Igual que contó con Jacob, igual que contó con Rahab, igual que contó con David, igual que contó con Zaqueo, igual que contó con un montón de personas que encontramos en la Biblia. Dios cuenta contigo. Ahora, la forma de que el proceso de Dios sea más ligero y más llevadero es dejándonos en las manos de Dios, dejándonos llevar y dirigir por el Espíritu Santo. Es lo que podemos aprender de la vida de Jacob. Intentó él llevar su vida de una forma, pero al final cuando comenzó a prosperar es cuando dijo, Señor, como tú quieras, de la forma que tú quieras, para aquí o para allá, pero sé tú el que guíe. Entonces, la obra que vemos en Jacob es a través de las elecciones, de las decisiones, en las decisiones y a pesar de las decisiones. Dios y en esto estaremos todos de acuerdo, Dios se mueve en las elecciones, en las decisiones. Cuando tú y yo tenemos que tomar una decisión, Dios se mueve, Dios habla para que tomemos la dirección correcta. Cuando tú y yo
tomamos la decisión, Dios se mueve a través y obra a través de esa decisión. Pero cuando tú y yo tomamos la decisión incorrecta, cuando no tomamos la decisión que es la que deberíamos haber tomado, la que a Dios le agradaría, Dios también se mueve a pesar de nuestras decisiones. Dios se mueve a pesar de nuestras decisiones porque Dios quiere cumplir el plan y el propósito en ti y en mí. A ver, una cosa está clara y es que Dios ha dado un libre albedrío que Él no manipulará para que tú cumplas el plan y el propósito. Todos somos importantes, pero nadie es imprescindible. Dios quiere contar contigo y Él te va a llamar y Él te va a buscar y Él te va a perseguir. Pero si tú dices que no a todas, mira, te pierdes, te irás al infierno y se acabó. Pero Dios, teniendo esa oportunidad, sabiendo que Él te ama, sabiendo que Él te va a buscar, sabiendo que Él te va a perseguir, lo más sencillo, lo más fácil es rindámonos a Él, porque Él nos va a dirigir en nuestras decisiones, a través de nuestras decisiones, y a pesar de nuestras decisiones, Él nos va a continuar insistiendo para que cumplamos el plan y el propósito que Él tiene con nosotros. Y lo podemos ver, por ejemplo, en Génesis 28:15, cómo es la continuación de la promesa. Es la continuación de la promesa porque a pesar de no hacer caso, Dios lo busca. Dios va y lo busca. Otro momento culminante en la vida de Jacob es cuando tiene la lucha contra el ángel de Jehová. En esa historia vemos como la lucha, disculpar, en esa historia vemos como la lucha por la bendición acaba con consecuencias irreversibles para Jacob. Jacob lucha con el ángel de Jehová y eso le va a causar una cojera de por vida. Dios tocó el encaje del muslo y lo dejó cojo de por vida. Y no solamente tuvo esa consecuencia, sino que tuvo una consecuencia mucho más bonita y mucha más relevante para la historia, y es que su nombre fue cambiado. Su nombre pasó de ser Jacob a ser Israel. Y lo que entiendo de esto es que un encuentro cara a cara con Dios mismo no te deja igual. Un encuentro cara a cara con Dios es transformador. Un encuentro cara a cara con Dios cambia a las personas. Como decíamos antes, rindámonos a Él y dejémosle obrar en nuestras decisiones, a través de nuestras decisiones y a pesar de nuestras decisiones, porque su buena, agradable y perfecta voluntad se pueda realizar en nuestra vida. Dios quiere tener ese encuentro cara a cara con nosotros, igual que lo tuvo con Jacob, y Él quiere transformar tu vida, mi vida, y catapultarnos a una relación mayor, a una relación más estrecha con Él. Las enseñanzas que podemos encontrar del relato, de la historia de Jacob, es que Dios obra en nosotros. Somos libres en nuestras decisiones, pero esa libertad traerá consecuencias. Puede ser bendición, puede ser maldición. Y también podemos ver que Dios obra en nuestras elecciones, a través de nuestras elecciones y a pesar de nuestras elecciones. Y déjame recalcar esto de nuevo. Dios tiene un plan, un propósito. Como lo tenía con Jacob, había una promesa. Y dentro de la gran promesa, dentro del gran plan, Jacob tenía un plan específico. Igual que lo tiene contigo y conmigo. Es importante entender que aun hombres de Dios se pueden equivocar. Tú y yo, hombres y mujeres que aman al Señor, que desean más del Señor, que quieren ser más como Jesús, nos podemos equivocar. Hoy había un mensaje en uno de los grupos que como un poquito de desaliento,
una persona pedía oración porque estaba desalentada, estaba un poco desilusionada. Tú y yo vamos a meter la pata en algún momento de nuestra vida. Tú y yo vamos a ser tentados por Satanás. Tú y yo vamos a tener momentos más bajos de moral, de ánimo, de aliento. Vamos a tener momentos duros en la vida, porque la vida al final y al cabo es una montaña rusa. Pero lo importante es que sea cual sea el momento que vivamos, sea cual sea el momento en el que nos encontremos, que tengamos claro que Dios tiene un plan y propósito y que Él cuenta con nosotros, que Él nos ama desde antes de la fundación del mundo y que quiere realizar contigo el plan que ha creado y que ha diseñado para ti. No nos centremos en ser los protagonistas, no nos centremos en querer llenar estadios o hacer 1000 cosas. Centrémonos en obedecer el plan que Dios tiene con nosotros. Cuando tú y yo obedezcamos de una forma plena el plan y el propósito, lo que Dios quiere que hagamos, va a ser el momento donde vas a sentir mayor realización, donde te vas a sentir mejor y más realizado en tu vida, porque la felicidad, la plenitud personal la vas a encontrar estando en el centro de la voluntad de Dios para ti. Entonces, Dios cuenta contigo, somos libres de nuestras decisiones y Dios no te va a forzar, te va a perseguir, pero no te va a forzar. Y todas y cada una de las decisiones que tú tomes, como pasó con Jacob, va a tener unas consecuencias. Él va a obrar en ti, va a intentar que se desarrolle el plan que Él tiene contigo. Entonces la pregunta es, ¿te vas a dejar obrar? ¿Vas a dejar moldearte? Porque Dios va a moldear y obrar solamente en aquellos que quieran ser más perfectos, más idóneos, más conforme al corazón de Dios. Todos tenemos una relevancia y una importancia, como he dicho antes, todos somos importantes, pero nadie es imprescindible. Dios te va a perseguir, Dios te va a dar cancha, pero digamos sí y amén al corazón de Dios, porque eso es lo que Él está buscando. Y eso es lo que aprendemos del apartado de Jacob. Esta es la primera parte de esta lección, la parte de Jacob, la parte de Génesis 25 a Génesis 36 nos habla de la persona de Jacob. Y estas son los 4 puntos que vemos en su vida. Dios obra en nosotros, cuenta con nosotros, somos libres de nuestras decisiones y tendrán consecuencias. Y Él va a obrar y va a insistir en que tú cumplas el plan y el propósito que Él tiene con nosotros. Hasta aquí voy a dar un momento pie a si hay alguna duda, alguna inquietud, y si no, vamos a continuar. A ver vuestras caras por ahí. ¿Alguna pregunta? ¿No? Pues vamos a ir. La segunda parte es la parte de José. Hoy hablaba con Antonio y vamos a hacer una actividad con los hombres sobre José y hemos dicho entre nosotros, bueno, a las malas algo les va a sonar a José. Y es que José es una de las historias que más gusta porque vemos a un joven que pasa de tenerlo todo a no tener nada y termina teniéndolo todo por la fe y por la obediencia en Dios. Además de que nos cuenta la historia de un pueblo y la de un joven perteneciente al pueblo que pasan y hacen ese transcurso, ¿no? De tenerlo todo al cautiverio y terminan en libertad y celebrando. Continuamos con la segunda parte y en el relato de José vamos a encontrarlo desde el capítulo 37 al capítulo 50 de Génesis. En esta segunda parte vamos a ver cómo José es la continuación de la promesa. José, dentro de los hermanos, dentro de los hijos de Jacob,
de nuevo Jacob vuelve a mostrar una predilección, un favoritismo hacia él, que eso luego le jugará malas pasadas para el propio José. El relato de José, como decíamos, es el que más llega, el que más gusta, el que más entiende el lector prácticamente, porque habla de una historia de principio a fin, sin grandes espiritualidades, que luego podemos llegar a entender la moraleja, y vemos cómo la fe y la obediencia de José lo lleva juntamente con la soberanía de Dios a ser el segundo del faraón. Lo primero que tenemos que destacar de José es su carácter. Vemos como su historia, la vamos a resumir de forma rápida. Él era el favorito de Jacob. El Señor no solamente, no solamente los coge, no solamente los coge el Padre, sino también los coge el Señor, lo hace sensible, le da sueños. Estos sueños, tenemos que decir que José no fue muy maduro, no fue muy inteligente a la hora de expresar esos sueños y a quién se los expresó, porque eso causó en sus hermanos envidia, celos, y eso lo llevó a que sus hermanos tomaran malas decisiones y lo vendieron. Al venderlo, él cayó en esclavitud, pero aún en la esclavitud, él mostró una fidelidad, una sabiduría y una justicia que lo hacía diferente. Lo hacía diferente tanto que en la casa de Potifar no había otro después de él. Estaba Potifar y luego estaba José. Hasta que la mujer de Potifar le hace la jugada, engaña y miente sobre él y termina en la cárcel. Termina en la cárcel y de nuevo en la cárcel viene a ser uno de los responsables de la cárcel, porque dice que Jehová estaba con él y todo lo que él tocaba lo hacía crecer y lo hacía prosperar. En la cárcel, sus compañeros, el copero y el panadero, tienen diferentes sueños, los interpreta y el copero sale libre y le dice, acuérdate de mí, tal cual. No se acuerda de él. No se acuerda de él, por lo tanto, podríamos pensar, pues se enfada totalmente. Pues no se enfada, no genera en él rabia, no hay lugar al victimismo en la vida de José. Y eso es algo importante porque a veces cuando pasamos por malos momentos y nos regodeamos en nuestra situación adversa, nos regodeamos en que somos víctimas, en que qué mal lo estamos pasando, no podemos salir del bache porque prácticamente es como que nos gusta estar en él. Entonces, no demos lugar al victimismo para poder salir rápido del bache en el que hayamos caído. Entonces, cuando Faraón tiene un sueño, entonces el copero se acuerda de él. Lo mandan llamar, interpretar el sueño, y el mismo Faraón se da cuenta de que esa interpretación viene de parte de Dios. Un Faraón totalmente politeísta, que no tenía una relación íntima con el Señor, se da cuenta que viene de parte de Dios mismo esa interpretación, y comienza a ascender hasta llegar a ser el segundo de Faraón en la primera potencia mundial de aquel entonces. Vemos un proceso largo, tedioso, duro, arduo, pero que finalmente termina con la gloria de Dios vista, no solamente por la persona que lo procede, sino por todos los demás también. Algo importante de la persona de José, y que debería serlo también en todos y cada uno de los que creemos en Dios y que somos seguidores de Cristo, y es que era José, pasara por lo que pasara, estuviera con quien estuviera donde estuviera. José era José. Su carácter fue tratado y moldeado para terminar gestionando, siendo el segundo de la primera potencia mundial, pero esa integridad, esa sensatez, esa
esa inocencia y esa sensibilidad a la voz de Dios no es cuando llegas a ser el segundo de la primera potencia mundial del momento, sino es durante todo el proceso. La relación íntima con Dios, la amabilidad, el carácter genuino, el carácter manso, íntegro, de vida en santidad. No es que comienza a vivirse cuando todo fluye y todo rueda, sino que José, en todos y cada uno de los momentos, todos y cada uno de las circunstancias y situaciones de su vida, vive siendo el mismo en todo lugar. En la cárcel, José era José, y cuando era el segundo de Faraón, José era José, y cuando estaba en casa de sus padres, José era José, quizá con más madurez o menos madurez, pero lo que está claro es que la integridad era parte de la vida de José, que la relación íntima con Dios era parte de la vida de José, que la sensibilidad espiritual era parte de la vida de José, que José amaba al Señor, estuviera con estuviera, donde estuviera, y no importaba el qué, el cómo, el dónde, porque José era José. Y tú tienes que ser tú tienes que ser el hijo de Dios, estés donde estés. Y hay, hay un ejemplo que ayer, bueno, ayer estaba viendo yo una película y me hizo pensar en esto, porque un hombre le pregunta a otro, ¿quién eres? Y él le dice, soy profesor. Dice, no, no, pero ¿quién eres? Dice, soy padre. Dice, no, 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 pero ¿quién eres? Dice, bueno, también soy entrenador de baloncesto. Dice, no, ¿quién eres? Y así se lo pregunta como 6, 7, 8 veces. Hasta que al final le dice, bueno, soy cristiano, soy hijo de Dios. Dice, correcto. Esa es la definición que primeramente deberías dar cuando alguien te pregunta quién eres. Porque tú eres padre, pero no puedes ser un padre cristiano, sino eres un cristiano que eres padre. Tú no eres un entrenador de baloncesto cristiano, sino eres un cristiano que es entrenador de baloncesto. O sea, cuando, cuando nosotros nos movemos, debemos movernos en la esfera que sea, siendo siempre los hijos de Dios. No podemos actuar en un lugar de una manera y en otro lugar de otra manera, porque tú y yo representamos a Jesús, tú y yo somos hijos de Dios. Entonces, cuando yo te pregunto, ¿quién eres? Por ejemplo, Tuto, ¿quién eres? Mari Morena, ¿quién eres? Juani, ¿quién eres? Vicky, ¿quién eres? No, no está bien que nos vengan cosas primeramente que no sea el Hijo de Dios. Porque lo que más nos tiene que representar es que somos hijos de Dios, porque todo lo demás lo hacemos conforme a que somos hijos de Dios. Yo educo a mi hijo conforme a la palabra de Dios, porque soy cristiano y luego soy padre. Porque yo soy trabajador de una empresa que se llama Secutec, pero yo debo ser diferente. No soy trabajador de Secutec, soy hijo de Dios que trabaja en Secutec. Y así todas y cada una de las áreas de tu vida, como pasaba con José. José era José en todo lugar. José era hijo de Dios en todo lugar. Y tú y yo debemos ser hijos de Dios en todo lugar. Dios obra en la vida de José, como lo hemos visto, a través de la envidia de sus hermanos, de la venta, de la esclavitud, de la cárcel. Y es que es un proceso que era necesario para que era un proceso de capacitación, de preparación para que el desarrollo de su carácter, el desarrollo de su liderazgo se pudiera formar en plenitud, para que cuando llegase el momento idóneo de llegar a ser el segundo de la primera potencia mundial, el segundo de Faraón, el segundo de Egipto, pudiera desarrollarlo y hacerlo de la manera más correcta y eficiente posible. Y es
en esto que nos damos cuenta que Él es la continuación de la promesa. ¿Por qué es la continuación de la promesa? Y yo os pregunto, y os voy a contestar porque estamos hablando de José, estamos hablando de Jacob, pero el título de las lecciones es la continuación de la promesa. Y la continuación de la promesa nos damos cuenta que es de Abraham a Isaac y Jacob. Jacob tiene 12 hijos, uno de ellos es José. José llega a ser, bueno, pasa las 1001, llega a ser el segundo de Faraón. Al final rescata a su familia, pasan la hambruna, pasan todo el tiempo malo. Y el pueblo de Egipto finalmente llega a ser libre. El pueblo de Israel llega a ser libre de Egipto. Llega a ser libre de Egipto y vemos que de ese pueblo libre a causa de que José hizo lo que tenía que hacer, de que Jacob hizo lo que tenía que hacer, vemos que de ese pueblo finalmente saldría el Salvador. Por lo tanto, son cada uno de ellos la continuación de la promesa hasta que la promesa se cumple en Cristo. Cada uno de los personajes bíblicos que ayudan a que la promesa se desarrolle y se cumpla son la continuación de la promesa. Y en ese entonces, cuando vemos que cada uno de estos personajes cumplen su cometido. Y tú y yo, como decía antes, podrás tener un llamado o un plan y un propósito más relevante o menos relevante, pero lo que relevante, estoy hablando a los ojos del hombre, pero lo que está claro es que Dios cuenta contigo, de que Dios te ama, de que Dios quiere trabajar contigo y que solamente va a depender de que tú vivas en fe y obediencia. Y continuamos con José, y es que José, cuando llega a ser el segundo de Faraón, llega la hambruna, vienen sus hermanos a pedir comida y les genera una prueba. Les hace una prueba y para ver su carácter, para ver si hay un arrepentimiento después de lo que le hicieron a él. Y es que José, ya habiendo tomado el poder, les hace una prueba y es que lo primero que hace José es hacer llamar a Benjamín, a venir a por Benjamín, su hermano pequeño, lo hacen traer y una vez les prepara una bolsa a cada uno de ellos. En la bolsa de Benjamín mete una pieza, no sé qué es lo que sería. La cuestión es que hace ver que Benjamín había robado. Y es aquí cuando se ve el corazón de los hermanos. Habiendo visto que Benjamín había robado, lo hace atrapar y es la oportunidad para que los hermanos digan, wow, perfecto. Benjamín había pasado a ser el favorito de su hermano, de Israel, el padre, que era el favorito anteriormente de José. Entonces, José quería probar a ver el corazón si igualmente iban a decir, wow, perfecto, lo dejamos aquí, fuera, igual que hicimos con José. Pero no sucede eso. Incluso Judá se ofrece a quedarse en lugar de Benjamín. Entonces ve en los hermanos un cambio, un arrepentimiento. Y en este momento es cuando José se desenmascara, se descubre, se presenta, y es entonces cuando llega la reconciliación en la familia. Es una prueba para descubrir, para ver el cambio, el arrepentimiento de los hermanos. De lo que yo me doy cuenta en esta porción de la historia de José, es que el arrepentimiento, el cambio de mentalidad, produce en nosotros bendición. Los hermanos tuvieron que ir a recoger al padre, volver para que José se reencontrara con su padre, y es entonces cuando manda a llamar a toda la familia,
manda a llamar a toda la familia porque José les iba a preparar morada en aquel lugar, en la primera potencia mundial, y no les iba a faltar de nada, iban a ser provistos de todo. Iban a recoger alimento y resulta que ahora iban a ser de los primeros en comer porque el segundo de Faraón les iba a ofrecer de todo porque era su hermano. Cuando hay un cambio, cuando hay arrepentimiento, la bendición de Dios llega. Entonces, podamos haber hecho las 1001, podamos haber cometido 1000 errores, podemos haber vendido a nuestro hermano, llevarlo a la esclavitud, sin saber que a lo mejor lo han matado o no, como hicieron los hermanos de José. No importa en qué pozo hondo te hayas metido. Cuando hay arrepentimiento y hay un cambio, Dios bendice, Dios restaura y Dios hace la obra completa. Vemos el trato de Dios no solamente en la vida de José, sino que también lo vemos en el pueblo completo de Israel. Vemos como Dios es soberano, como Dios obra y trata cada uno de los momentos, cada una de las situaciones, cada una de las etapas de tiempo, porque a pesar de las idas y venidas, a pesar de que la voluntad del hombre es libre y pueda tomar malas decisiones, Dios se mueve en favor de su pueblo y va direccionando el camino para que el plan y el propósito se pueda desarrollar. Génesis nos muestra el plan de Dios que siempre está en avance. Vemos a diferentes hombres de la Biblia, vemos a diferentes personajes, como la promesa siempre continúa en avance y nunca se para. El plan de Dios nunca retrocede, el plan de Dios nunca se pone en pausa, el plan de Dios siempre continúa avanzando. Vemos en la Biblia cómo los diferentes patriarcas, cómo los diferentes personajes experimentan desafíos, amenazas, oposición, diferentes situaciones complicadas, adversas. Pero Dios obra de forma que siempre estuvo en avance, de forma que siempre encuentran la salida. Como hemos dicho en la lección anterior, hablamos de promesa, lo diré mañana, promesa, ahora no me acuerdo, promesa, la enseñanza, pero que no me acuerdo cuál es la palabra correcta. Promesa, no, principio, perdón. Promesa, principio, ahora es cuando viene la prueba, el problema, y luego llega la provisión de Dios. Todos y cada uno de los personajes de la Biblia, hemos visto a Jacob, hemos visto a José, como todos tienen promesas, todos tienen el plan, el llamado de Dios, y todos encuentran ese principio, esa enseñanza, y lo encuentran a través del problema, a través de la prueba. Pero siempre vamos a encontrar en los caminos de Dios, cuando actuamos en fe y obediencia, la provisión. Vamos a encontrar la salida. Porque Dios siempre está con su plan en avance. Génesis, el principio de la Biblia, termina hablando del prometido de Judá. Génesis 49:10 termina hablando sobre Cristo. Génesis 49:10, es decir, el final de Génesis termina hablando sobre el Evangelio. Y te paras a pensar y dices, Génesis hablando del Evangelio. Génesis hablando de Cristo. Y es que toda la Biblia, toda la Escritura, completamente toda, apunta a Cristo, apunta a la esperanza de la gracia de Dios, apunta al amor restaurador para todo aquel
que responde al llamado de Dios en arrepentimiento, en fe y obediencia. La verdad que es que esta lección es cortita, no vamos a terminar, no vamos a alargarnos mucho más, no sé cuánto más, pero estamos terminando porque sencilla, es fácil de comprender, pero es importante que podamos entender los conceptos, las enseñanzas, las moralejas, tanto de la vida de Jacob como de la vida de José. De la vida de Jacob hemos dicho que Dios obra en nosotros y tiene un llamado con nosotros, que Él nos da la libertad para escoger, para aceptar o rechazar el llamado de Dios, pero que todas y cada una de las decisiones va a tener una consecuencia, van a ser bendiciones de Dios o pueden ser maldiciones o cosas que no están en bendición de Dios, cosas que no están en el orden de Dios. Y que Dios nos va a perseguir si tomamos malas decisiones, pero que a pesar de que somos importantes para Dios, Dios no va a obligar a nadie. Y con José vemos que Dios sigue teniendo un plan con cada uno de nosotros, pero que tenemos que ser sabios. Dios tiene un plan con nosotros y nos puede dar dones increíbles, pero tenemos que ser sabios a la hora de saber con quién los compartimos. Podemos ver cómo va a haber oposición y va a haber problemática seguramente en nuestro andar diario, pero que si confiamos y vivimos en fe y obediencia, Dios hará la obra. Quizá no será fácil, no será rápido. En la vida de José, era un joven y tuvo un proceso desde que lo venden los hermanos hasta que termina siendo el segundo de Faraón, pasan 13 años. La oposición que aparentemente solamente era por envidia, o sea, todo comienza porque habían celos y envidia. Y tiene que ser esclavo, tiene que estar en la cárcel, tiene que estar sufriendo de una mala manera porque había envidia en sus hermanos. Entonces, si somos sabios y sabemos con quién compartir, será más fácil que haya menos oposición. Que va a haber oposición, pero aunque haya oposición, sepamos que cuando vivimos en fe y obediencia, Dios obra, Dios trata, y no seamos impacientes porque Dios obra en el tiempo perfecto de Él. Dios no trata en el tiempo crono, sino que Él trata en el tiempo kairos, en el tiempo perfecto, en el tiempo idóneo. Entonces, aunque a veces parezca que Dios no sale, que Dios no obra, que Dios no está, sigue permaneciendo fiel, sigue prevaleciendo, sigue trabajando, sigue siendo el Hijo de Dios, estés donde estés, con quien estés y pase lo que pase, porque es entonces cuando Dios obrará de la mejor manera en favor de sus hijos. Podemos ver que esto es una lección para los padres, ¿no? Que el favoritismo paternal no ayuda para nada en casa. Podemos ver que Dios tiene un plan y un llamado y que lo único que nosotros deberíamos decir es sí y amén. Porque es de esta manera cuando menos trabas le ponemos al plan. Que Dios obra a través de la pecaminosidad y de las experiencias dolorosas. A pesar de que Dios, a pesar de que los hermanos vendieron a José, Dios obra y Dios lo catapulta a lugares impensables. Y lo último y más importante de todo es que Dios mantiene su plan de salvación para el mundo, moviéndose hacia adelante en todo momento. El plan de Dios siempre, siempre, en todo momento está en avance. Y para que tú y yo podamos ser parte de ese plan. Porque la continuación de la promesa de forma específica, sí era Jacob, sí era José, pero tú y yo podemos ser parte también. Tú y yo podemos ser parte de la continuación de la promesa. Y yo quiero ser parte. Tú te atreves a ser parte.
tú quieres ser parte de la continuación de la promesa, de la expansión del reino del cielo aquí en la tierra, lo primero que tenemos que hacer es identificarnos con la promesa, identificarnos con el plan, identificarnos con el creador del plan. Tenemos que conocer a Jesús, tenemos que conocer la palabra de Dios, tenemos que conocer al Dios mismo, tener una relación personal con Él. Porque cuando nos identifiquemos con Él, habrá una carga en nosotros por llevar su plan y habrá carga también por los perdidos. Debemos comenzar a actuar y a hacer como hacía Jesús. Vivir en todo tiempo pensando en obedecer y bendecir. Vemos a lo largo de los evangelios cómo Jesús impactaba vidas, pero no era porque era Jesús, sino porque actuaba como un hijo de Dios. Si yo tengo un regalo, yo tengo la sanidad, si yo tengo la bendición y tú la necesitas, ¿por qué no te la voy a dar? ¿Por qué no la voy a compartir contigo? Dice Jesús en los evangelios que mayores cosas que Él haríamos. Es el tiempo de que tú y yo entendamos que hay un mundo necesitado, que hay una promesa y un plan gigantesco de Dios para la humanidad y que tú, ahí donde estás, sentadito en tu casa, aquí escuchando a la Bel, tú tienes parte de responsabilidad en que alguna de las personas que te rodean en el trabajo, en la familia, en los amigos, en el barrio, en la escalera, sea donde sea, alguna persona pueda ser arrebatada del infierno para que Dios lo pueda recibir en gloria. Hay un plan hermoso de salvación y Dios quiere contar contigo para que podamos ser la continuación de la promesa. Como decíamos al principio, dentro del gran plan hay un plan específico para ti. Solamente debemos limitarnos a decir sí y amén, a vivir en fe y obediencia y a no poner trabas al plan de Dios, porque Dios quiere hacerlo. Solamente necesitamos ser sensibles a su voz, sensibles a su corazón. Vivamos más para Él, seamos más sensibles a Dios, vivamos siendo más como José, siendo hijos de Dios en todo lugar. Que no nos cambiemos de chaqueta. O sea, cuando yo voy al trabajo no me pongo la chaqueta de trabajador y me quito la de hijo de Dios. No, me pongo la chaqueta de trabajador, pero continúo teniendo la chaqueta de hijo de Dios, continúo siendo hijo de Dios. Cuando yo me voy con mis amigos a dar un paseo, no me quito la chaqueta de hijo de Dios y me pongo la de colega, sino continúo siendo hijo de Dios y continúo siendo amigo. Porque en todo lugar, esté donde esté, pase buenos tiempos, pase malos tiempos, en todo lugar, si yo soy hijo de Dios, la gente verá que hay alguien que marca la diferencia y podrá ser bendecida a través de tu testimonio. Y eso es lo que Dios busca. A veces queremos hacer un evangelio un poco complicado, un poco raro, donde solamente existe aménes y aleluyas en la iglesia, pero lo que realmente importa es que tu vida marque la diferencia, estés donde estés, para que la gloria de Dios se pueda manifestar, estés donde estés. Si estás en medio de la cárcel como José, que puedas revelar o puedas interpretar sueños, sea lo que sea, pase lo que pase, que puedas dar el consejo idóneo a la persona idónea para que la gloria de Dios y el Espíritu Santo pueda tratar y ministrar a la persona que lo está necesitando. Dios nos está esperando con las manos abiertas a que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito y Él nos da la libertad para tomar las decisiones correctas o incorrectas que llevarán a consecuencias. Ahora, si somos como José, íntegros, si somos como Jacob, que a pesar de ser un poco tercos, tenemos el corazón sensible a la voluntad de Dios, seamos como ellos dos. Decidamos rendirnos, decidamos entregarnos en cuerpo, alma, espíritu, para que la gloria de Dios, para que la verdad de Dios pueda tratar y extender, pueda extenderse y tratar a las personas. Y eso es lo que
lo que aprendemos de esta lección número 4, la continuidad de la promesa. La continuidad de la promesa no se queda en José, sino que se extiende al pueblo de Dios. Hay una promesa grande y es la salvación del mundo y Dios cuenta contigo para eso. Si vas a decir sí y amén al plan de Dios, te invito ahí donde estás, que puedas cerrar tus ojos. Yo quiero orar por la iglesia, quiero orar por cada uno de nosotros, para que Él nos dé la valentía de poder ser hijos de Dios allí donde estemos, a pesar de que eso va a generar oposición, a pesar de que eso va a generar quizás problemática, pero que Él nos dé la sabiduría, el coraje, el ímpetu, la valentía para que seamos verdaderos hijos de Dios. Estemos donde estemos para que su gloria pueda ser vista. ¿Sí? Te invito a que cierres tus ojos, voy a hacer una oración. Te doy gracias, Dios, por el privilegio que tú nos das de poder ser llamados tus hijos. Te doy gracias, Dios, por la bendición que encontramos en ti, en tu salvación, en la reconciliación contigo, por el llamado que tú nos haces, aun siendo imperfectos. Gracias, Dios, por la preparación, por la capacitación que tú tienes con nosotros, a pesar de que a veces no la entendemos porque es un proceso difícil, arduo, complicado. Pero haznos sabios para poder entender qué es lo que quieres que aprendamos. Haznos sabios para poder ser sensibles a tu voz. Haznos sabios para poder ser sensibles a lo que nos quieres enseñar para llevar a cabo lo que hay en tu corazón. Señor, venimos ante ti, entendiendo que dentro de tu gran plan de salvación a la humanidad, cuentas con nosotros si tienes un plan personal, individual, con cada uno de los que estamos aquí. Danos la valentía, danos el coraje, danos el ímpetu para poder decir sí y amén a todas y cada una de las cosas que tú nos dices, para decir sí y amén a pesar de saber que va a generar oposición, ya sea en la familia, ya sea en las amistades. Ponerte a ti en primer lugar, como hizo José, y ser tu hijo, estemos donde estemos y estemos con quienes estemos. Que podamos llevar a cabo tu plan de salvación y que podamos llevar a cabo la salvación del mundo, siendo ejemplares en el testimonio y que tu verdad y que tu deidad pueda ser transmitida a través de nuestra vida. A ti te damos la gloria y la honra porque solamente tú la mereces. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.